Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver un tema un poco más corto, ya terminando lo que viene siendo la primera parte de la Primera Guerra Mundial. En medio de esa etapa sucede lo que es la Revolución Rusa y los aspectos que tuvo con lo que es la creación del comunismo y de la Unión Soviética, pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente parcial, ¿ok? Entonces, para continuar aquí solamente vamos a ver lo que son los tratados de paz que sucedieron después de la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces ya como mencionamos, el tema de hoy son los tratados de paz. Bien, antes de eso vamos a ver un pequeño contexto frente a lo que viene siendo este momento de la historia. Luego del cese al fuego, las potencias aliadas se reunieron para establecer las sanciones que impondrían a los que vienen siendo las potencias centrales, sobre todo a Alemania. La reunión se efectuó en la llamada Conferencia de París el 19 de enero de 1919. Esta se denominó la Conferencia de París y fue uno de los principales momentos históricos, ya que ahí se llevaron a cabo los tratados de los 14 puntos de Wilson. Pero ahorita vamos a mencionar lo que vienen siendo los tratados que aparecen acá. Cada uno de los tratados que vamos a mencionar fueron decretados en diferentes fechas y en diferentes lugares. El principal lo vamos a mencionar hasta el final, y estos que vamos a mencionar ahora no son en orden cronológico, sino en orden de importancia. El primer tratado de paz después de las guerras que vamos a mencionar se situó en lo que es en Sèvres. Los otros vienen siendo en Saint-Germain, en Trianon, en Neuilly y en Versalles, que es el más. Vamos a iniciar primero con las características, los puntos que se trataron en Sèvres. Y como mencionamos, el tratado de Sèvres tuvo como principal característica que fue en Turquía, y sus puntos fue primero que fue el reparto potencial entre los Oriente Medio, entre Francia y Siria y Gran Bretaña. Sus posesiones territoriales fueron divididas en estos dos países potentes. La pérdida de territorio, lo que viene siendo los tratados de la victoria que tuvieron contra Grecia, que ya habíamos mencionado anteriormente lo que viene siendo estos dos ataques que se mencionan, y lo que viene siendo la reducción de la península que se mantuvo en Estambul, en Europa. Este tratado se firmó el 10 de agosto de 1920. De hecho, creo que fue el último de los tratados, si no me equivoco. Los tratados que vamos a mencionar vienen siendo el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon. La razón por la cual estos dos vamos a mencionarlos al mismo tiempo fue porque uno fue firmado en Austria y otro fue firmado en Hungría. Si se acuerdan muy bien, anteriormente esos países estaban juntos en uno solo y tenían el nombre de Austria-Hungría. Ahora están divididos en dos, mencionaremos las razones más adelante. Los puntos que trataron en estos fueron los mismos en ambos. El fin del Imperio Austrohúngaro, en donde nacen estas dos naciones, en lo que viene siendo Austria-Hungría, se dividió en Austria, Hungría y Checoslovaquia. El pago de reparaciones por los daños ocasionados por la guerra, y cada uno aceptó la limitación de su ejército, o sea, solo tuvieron una cierta cantidad. La diferencia conlleva en que uno fue firmado el 10 de septiembre de 1919 y otro fue el 14 de junio de 1920. Luego está lo que es el cuarto tratado, el de Neuilly, que fue firmado en Bulgaria, y sus puntos claves que menciona fue principalmente la pérdida territorial de Rumanía, Grecia y Yugoslavia, los pagos de reparaciones igualmente, como es un país perdedor, tuvo que indemnizar a los países ganadores por el enfrentamiento bélico,
y la limitación del ejército. Esto fue algo clave, chicos, porque esto de la limitación del ejército fue la razón principal entre muchos países porque inició la Segunda Guerra Mundial. La fecha en que se firmó este tratado fue el 27 de noviembre de 1919. Y ya por último mencionamos lo que vienen siendo los tratados de Versalles, estos firmados en Alemania, y los puntos que mencionaron son los más importantes, ya que los tratados de Versalles no solamente fue un tratado de paz frente a la Gran Guerra, sino también fue un consecuente o un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Los tratados que se mencionan, los puntos que se mencionaron en el tratado, fue principalmente la pérdida territorial que tuvo Alemania entre lo que viene siendo Alsacia y Lorena. ¿Se acuerdan que Alemania tuvo cierto pelea siempre con Francia respecto a esos territorios? Lo vimos en la clase anterior. Y lo que viene siendo la causa militar, en la cual todas las ocupaciones que tenía fueron reducidas tanto en armamento como en milicia. La cláusula económica mantuvo que tenían que pagar la indemnización a los países que estaban ganando el conflicto. Y lo que viene siendo la prohibición alemana al ingreso de Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es como un antecesor de lo que vienen siendo las Naciones Unidas. Sin embargo, en esta solamente podían entrar países europeos. Los países que estaban por ejemplo, en Asia o en América no contendrán. Y por último está lo que es la prohibición a la unión con Austria. Austria ya no podía hacer ninguna alianza con Alemania. Este tratado fue firmado ya el día 28 de junio de 1919. Quiero que esto lo resalten porque esto es de los tratados más importantes que se manifestaron durante la Primera Guerra Mundial y que da paso, como mencionamos, a los complejos y los problemas que inician o detonan la Segunda Guerra Mundial. Bueno, continuamos con esto. Mencionamos también las consecuencias que trajo consigo lo que viene siendo el fin de la guerra. Y estas prácticamente iniciaron desde el 10 de septiembre de 1919, en cuando los aliados firmaron con Austria los tratados de San Germán, como hemos mencionado, y los aliados firmaron con Bulgaria los tratados de Neulin. El 27 de noviembre, como mencionamos, impusieron las mismas sanciones a los aliados y los quitaron sus territorios. Tras esto, se mencionan las consecuencias dentro de lo que viene siendo esta Primera Guerra Mundial. La primera consecuencia fueron las sociales, en donde se estimaba que durante la guerra, que duró desde 1914 a 1919, perecieron entre 10 y 13 millones de personas, más los cerca de 20 millones heridos que quedaron tras la situación bélica. Muchas poblaciones fueron desplazadas y muchas murieron de hambre y zonas insalubres. Eso cobraron más víctimas mortales. Sin embargo, una de las consecuencias no tan negativas fue que la consecuencia positiva fue que las mujeres cobraron un nuevo papel en la economía. El auge de los movimientos feministas en las naciones industrializadas dio como resultado el derecho al voto hacia lo que viene siendo la mujer. Por ejemplo, en Rusia se dio el voto en 1917, en Holanda igual en 1917, en Estados Unidos fue en 1920 y en Inglaterra en 1918. Sin embargo, en México no toma eso hasta 1935, si no me equivoco, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, esto fue porque la población varonil disminuyó demasiado por los ataques de la guerra y las poblaciones políticas pues notaron que el peso principal estaba en las mujeres, por eso se le dio el voto para ganar esas votaciones. Continuamos con lo que viene siendo las consecuencias económicas. Pues como mencionábamos, la guerra tuvo un enorme costo económico, eso es muy lógico.
Y las economías europeas enfrentaron un doble problema al fin de que la guerra eh, causó demasiado desplazamiento obrero. Primero habían volcado todas las industrias a la producción militar y terminando el conflicto había que volver normalmente a lo que era segundo, lo que viene siendo la alimentaria y productos básicos del hogar, la agricultura y otros tipos de acciones. Otros aprovecharon para ganarles algunos de esos mercados y además mantener lo que viene siendo el aspecto militar para mantener seguridad al país en la que ejercía dicha industria. Y por último está lo que viene siendo las políticas, pues la derrota del imperio austrohúngaro ocasionó, como hemos mencionado, el, vamos a mencionarlo, desmembramiento del país, en la que pues nacieron los nuevos estados europeos, que vienen siendo Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, entre otros que estuvieron dentro de los países que estaban derrotados. Y pues a rendirse el imperio ruso ante la Alemania en 1917, Rusia perdió amplios territorios finalizando la guerra. En esos territorios, en el norte de Europa, o sea, la zona del mar Báltico, surgieron nuevas naciones como Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, entre otros. De hecho, aquí a continuación mencionamos un mapa de Europa de 1919, después de la guerra, en la que se pueden mencionar o se pueden observar las nuevas fronteras, en donde podemos ver que pues cuál es el territorio que perdió Alemania frente a Rusia, frente a Francia, y los países nuevos como Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia, al igual que los que mencionamos, que es Hungría y Austria, al igual que las nuevas fronteras que se manifestaron en Bulgaria. Bien, y como mencionamos, esto viene siendo todo lo que vamos a ver hasta hoy en este parcial, y estudien para los exámenes que hice esta semana. Por mi parte, chicos, sería todo. Y prepárense para su examen y no se olviden de estar pendientes de su plataforma de Edmodo. Así que estudienle y tengan una bonita tarde.